Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Muy contento como siempre porque estoy excelentemente bien acompañado y con un tema que yo creo que nos da mucho para discusión, pero tomando en cuenta que el tiempo es lo que es y me muevo rápidamente a mi co-host, que siempre, yo creo que lo voy a decir los próximos cientos de programas que vamos a pasar muchos juntos. Eddie Warman, feliz de estar contigo en este espacio, bienvenido. Igualmente, Álvaro, muy honrado de poder estar con el público, ya de nosotros, después de estos exitosos podcasts, y siempre con invitados tan interesantes como a quien convocaste el día de hoy. Pues sí, muy contento porque además Bernardo Ortiz es vicepresidente de Operación Digital de la Universidad VM y pues naturalmente una persona ocupadísima, se pueden imaginar, del puesto. Rápidamente sepan que él tiene 17 años de experiencia en industrias de bienes de consumo y educación, es vicepresidente digital del Laureate México, del cual forman parte el VM, la Universidad Tecnológica de México. Antes de ese cargo, él fue el director de Mercadotecnia e Inteligencia Digital, que me encanta ese puesto, inteligencia digital, de la misma organización, y previamente director de Mercadotecnia para la Unitec, es decir, toda su vida en el sector de educación y en generar demanda en el sector de educación. También tuvo varias direcciones de Mercadotecnia en P&G, en Procter & Gamble, entonces claro que carga para todos lados su factbook, esas costumbres no se pierden, y a lo largo de su carrera tiene varios modelos de adquisición desarrollados en plataformas digitales, 209 programas de mercadotecnia. Bernardo Ortiz es ingeniero industrial del TEC de Monterrey y tiene un MBA de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Bernardo, gracias por darnos el currículum resumido, si no, hubiera sido cosas. Nos echamos todo el podcast. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Felicidades por el podcast. Gracias. Pues como verán, siempre sigue habiendo ajustes. La vez pasada teníamos otro setting, seguimos ahí Eddie y yo diciendo qué nos gusta, qué no nos gusta, acomodándolo, ¿no? Pues podrías poner un cantabar aquí. Tienes muy buena sonorización. Sí, podríamos. Oye, ¿has visto este podcast donde tienen palomitas y whisky puros y...? No, pero hay que mejorarlo. Hay que mejorar. Tú fumas puro, Yo fumo puro, me Yo gusta. también fumo puro. ¿Tú fumas puro? Bueno. Feliz de la vida. Entonces grabamos otro con puros, ya que pasemos al... Pero aquí nada hay que más digo aprender a lo mejor de todo. Que va a oler durante 10 días por los... sistemas de sonorización que tienes, lo va a absorber, pero pues va a estar a todo dar. Pues mira, lo importante es que nos guste a nosotros. No vaya a pasar como cuando vino a un restaurante argentino a cocinar a cabina, y siempre teníamos un espacio para cuando asaban carnes, y también teníamos un espacio para poder preparar todo lo que era bebida. Hoy luego nos cambiamos al otro espacio, pero a este productor, que no era muy brillante, que tenía yo, se le ocurrió meter la parrilla a la cabina. Eso seguro acabó muy bien. Y cocinando mollejas y cocinando no sé qué, adentro de cabina. Decía, pero ¿por qué lo metió? ¿No? ¿Qué onda con ese cuate? Y ventiladores y extractores. Claro, al día siguiente llegó Josefina Vázquez Mota, que era candidata a la presidencia. Estaban entrevistando en los noticieros de la mañana de Villalbazo e Iñaki a Josefina Vázquez Mota. Llega el presidente de la estación y todo el grupo de altos ejecutivos a la entrevista, y decían, pero ¿por qué huele así? Es que estuvo Eddie Warman aquí. ¡Ay, qué bien! Ayer. Entonces ya sabes, nunca más me dejaron meter parrilla, y me regañaron. Decían, pero si fue tu productor, no fui yo, ¿no? El productor que tú asignaste. Qué locura. Sí, es que esas historias de repente generan aprendizaje, y creo que está bien porque justamente hoy el tema es disrupción en la educación. Creo que ahí deberían a este productor haberle hecho un poco de disrupción en su educación de qué puedes y qué no puedes hacer en una cabina. Yo creo que le deberían haber hecho una operación como la que me van a hacer de la espalda, y ponerle unos tornillos a él en la cabeza y a mí en la espalda. Oye, ¿y alguna vez después de eso él volvió a coordinar una producción o fue su última producción? Pues estuvo un poco más de tiempo, y luego ya le dieron las gracias. Le dieron otras oportunidades de crecimiento. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Oye, a ver, Bernardo, hoy vamos a hablar de disrupción en la educación. ¿Y quién mejor que tú para hablar de eso? Platicábamos antes de empezar a grabar. Para mí lo que mueve a las universidades en una zona totalmente de desconfort es la pandemia.
¿no? Es cuando tienen que ponerse a contratar como locos plataformas. Yo supe de escuelas que decían las clases ahora duran 20 minutos porque ese era el Zoom, el límite del Zoom gratuito, y decían, bueno, pues es para lo que alcanza, en lo que contratamos las licencias, porque ni siquiera lo tenían en presupuesto. ¿Qué tan radical fue esas primeras 3 semanas? ¿Cómo las viviste? Mira, afortunadamente en Laureate teníamos ya muchos años de experiencia dando educación 100% en línea. Nuestras plataformas estaban realmente ya preparadas para darles la oportunidad y la accesibilidad de la tecnología a los estudiantes. Inclusive varios programas o cursos dentro de la institución de Face to Face ya eran 100% en línea. O sea, yo un estudiante que va a la universidad e iba todos los días, igual tiene que llevar una materia 100% en línea, que es parte del aprendizaje de las nuevas tendencias. Entonces, para nosotros fue relativamente fácil, ¿no? Donde estuvo la gran oportunidad que tuvimos fue tener que capacitar a todos los profesores, porque dar una clase enfrente de los alumnos, a darle una clase en Teams o en Zoom o en todas estas tecnologías, totalmente distinto. Y el contenido tiene que ser mucho más interactivo, si no los pierdes. Entonces, ahí vino la parte, y la verdad es que toda nuestra faculty y nuestros profesores respondieron de maravilla. En 11 días nos habíamos cambiado absolutamente al 100% en línea. Pues reaccionaron rápido, no todas reaccionaron así de rápido, ¿no? Bueno, es como hice yo con el programa, ¿no? Que aunque ya venía yo transmitiendo Facebook Live, el 5 de marzo, cuando nos cierran las cabinas de 2020, yo empiezo, el primer día transmití por WhatsApp, el segundo día transmitimos por Skype, y a los 4 o 5 días ya había yo adquirido toda una plataforma y un equipo para transmitir por Zoom de mi casa a la estación y de mi casa a las redes, conectándome con mi ingeniero y camarógrafo en alguna otra parte de la ciudad, y fue adaptarse, y a partir de ahí nadie más lo hizo en la estación, todos siguen transmitiendo por el celular o el teléfono de la casa. Fíjate que yo creo que podemos coincidir, yo le veo mucho valor a Zoom y a las reuniones remotas, le veo todo el valor del mundo. Lo que sí tengo que admitir es que es cansadísimo. Si yo por mucho prefiero estar en cabina con ustedes pero de repente pasar todo el día, inclusive yo en mi caso dando conferencias en Zoom, me encontraba que me la pasaba el día completo gritándole a la computadora, destruyéndome la voz. Me tomó tiempo regular la voz, fíjate las cosas, hablando de maestros, regular y cambiar mis presentaciones para que fueran claramente más atractivas, pero yo no disfruté, en lo personal, veo las ventajas, pero no disfruté pasar todo el día en Zoom. Yo por mucho prefiero estar persona a persona. Y lo que yo veo es que los alumnos en cierta medida también. Creo que es una muy buena herramienta, te ahorra tráfico, tiene una cantidad de ventajas brutales. Pero seamos francos, ¿no prefieren estar frente a frente con alguien? Sí, a ver, hoy el estudiante exige sus clases de vuelta a la universidad, lo que quiere es socializar. Y están en una edad también. Recuerda, cuando tenías 18 años, 19 años, ¿qué querías hacer? Hace 3 años. Sí, claro. Hace 3 años, sí. Hace 3 años lo que querías era estar con tus cuates, ¿no? E irte de pinta y disfrutar la pinta, además. Claro. Es parte, la socialización, lo que hablábamos, el aprendizaje de vida, también es presencial. Ahora, eso no quita que lo digital también tiene sus pros. Hay muchos beneficios del aprendizaje también digital. Te tienes que esforzar el doble, tú lo dijiste. Es cansadísimo, por supuesto que es cansado. Y de hecho, la gente trabajaba más, estudiaba más. Tenían que hacerlo. Si no lo hacían ellos, nadie los iba a hacer por ellos, o nadie los iba a obligar a concentrarse, como lo hace un profesor en una aula de clase. Dependía mucho más de ellos y de la autodisciplina. Entonces, el chico que pasó esa pandemia con esfuerzo y dedicación, pudo inclusive haber aprendido más de uno face to face, conocimientos académicos. Cuidado que no confundamos eso con las experiencias de vida que estábamos hablando. Que esas, pues sí, tuvieron que aprender a esas experiencias de otra manera. Se juntaban en Zoom a hacer fiestas en Zoom y unas cosas muy extrañas. Lo tenían que hacer.
Tenían que hacerlo. Pero fíjate, Bernardo, estaba yo recordando cuando mi hija se fue a estudiar la maestría de sustentabilidad y administración de empresas sustentables y públicas a San Francisco, estando en Boulder, terminó la carrera en Boulder y se fue a estudiar eso. En la Universidad de Presidio en San Francisco tenían que ir una vez al mes. Entonces la Universidad de Presidio rentaba unas oficinas o unas aulas en un campus muy lindo o en un edificio y se reunían una vez al mes. Y a mí me costó trabajo como papá que mi hija me dijera, pues que yo nada más voy una vez al mes a la escuela. Y digo, pero ¿cómo? ¿Por qué estás en tu casa? ¿Por qué no estás estudiando? ¿Por qué? Sí, estoy estudiando y estoy trabajando en grupo. Nos conectamos en línea, me mandaba plataformas y decía, ¿pero de qué me estás hablando? Sí, claro. O sea, sí me hablaba de Zoom, y me hablaba de Teams y me hablaba de otras que luego quería que yo las aplicara. Y claro, a los 3 o 4 años termina la maestría, o 2 años, y hacen una gran entrega de título, y tú ves que estaba hasta el hermano de Elon Musk, estaba ahí. Él daba clases, el hermano de Elon Musk, en esta universidad. Y veías esa entrega, esa ceremonia, con sus birretes y sus togas y todo el rollo, pero estuvieron durante 2 años en forma no presencial. Y créeme que aprendieron, y mucho, porque estudiaban mucho, y si se reunían o se iban de reventón o se iban por cervezas, ellos tenían que cumplir con un tiempo de estudio, tenían que cumplir con trabajos y presentarlos cada X tiempo, ¿no? Y también depende mucho de la rama, ¿no? Hay ramas que la práctica es fundamental. Imagínate una enfermera aprendiendo online. Sí, Es complicado. Un chef, claro. Se puede. Ya hay tecnologías, ya hay simuladores, ya hay escenarios de digitales que te pueden dar la realidad, pero nada como una experiencia de estar frente a frente de un paciente. Mira, a ver, es una industria fuerte, ¿no? La industria de e-learning, de aprendizaje remoto, es una industria de $243 mil millones el año pasado. Entonces, sí hay dinero. Claramente la gente está pagando y gastando por tomar clases en línea. Yo eso no lo debato. Lo que yo debato tal vez, y creo que aquí yo soy el abogado del diablo en esta discusión, es, bueno, el primer problema que yo veo es que cuando veo las tecnologías disruptoras, y lo platicamos en un podcast recientemente con Ericsson, realmente con KPMG, gente que está muy metida en contratación de gente y cómo está compitiendo con inteligencia artificial, es que justamente las materias que mejor puedes enseñar remotamente son las que más rápido están sufriendo disrupción por la inteligencia artificial. Justamente un chef, pues es difícil, por lo menos ahorita, que creativamente le gane un motor de inteligencia artificial, pero cuando ves, pues no sé, carreras que tienen que ver con letras, que las puedes tomar en línea, que son más fáciles de tomar en línea, que puedes estudiar, echar ganas, etcétera, son las primeras que están recibiendo la disrupción. Y ahí es donde yo veo la dicotomía, la incongruencia entre, pues, el e-learning nos va a salvar, ¿no? Pero por otro lado, es las primeras carreras que son sujetas a ser reemplazadas. Entonces creo que ahí es donde ustedes tienen el reto. ¿Cómo logras que esas carreras que estás dando, o algunas de las clases en e-learning, no pierdan valor de manera acelerada? Claro. Lo que te puedo decir es, hay que diferenciar lo que es modelo académico, ¿no? Que son las estructuras de los programas académicos que ofrecen las instituciones, con cómo se entrega, el cómo cambia. Nosotros tenemos el mismo modelo, la misma administración de empresas, la misma contabilidad, la misma 100% en presencial o 100% en línea. Y es el mismo modelo, es el mismo contenido, es el mismo todo. ¿Cómo lo entregas? Cambia completamente. En el face-to-face depende mucho de un profesor que está frente de los estudiantes y está transmitiendo el conocimiento. Y en online dependes mucho del estudiante, porque le pones enfrente el conocimiento y depende de él si lo quiere estudiar o no. Depende de él si quiere hacer las tareas o no, si quiere hacer los trabajos, si quiere participar en los foros, si quiere hacer sus exámenes en video. Ahora, ¿qué diferencias hay? Que en online tienes acceso. Y ahí es donde este país necesita ese tipo de educación. Nosotros llegamos a cualquier parte que tenga internet. En un campus llegas a 5 kilómetros a la redonda. Pon campus en todo México.
No hay dinero que alcance de poner campos en todo México. No, pero ya, sí hay... Ya estos esfuerzos del gobierno de abrir la Margarita Maza de Juárez en la misma en la que está ahí Héroes de la Independencia, nada más le agregan otro horario. ¿Cuántas veces lo vimos? ¿Cuántos sexenios salía el presidente y decía, vamos a abrimos tantas nuevas escuelas? No es tan veías la fácil. dirección y era la misma escuela matutina, diurna, y, o sea, ya eran de 4 turnos. No, aquí ves cada cosa, pero de nuevo, hoy todos los chicos tienen acceso a un celular, un smartphone, que tiene internet. Y tú podrías darle acceso a esa educación, para bien o para mal. Tú dices, oye, hay mucha disrupción. Siempre la ha habido, siempre la ha habido. Ahora cada vez es más acelerada, por supuesto. Y tienen que desarrollar otros skills, lo que hablamos. Los chicos que estuvieron en la pandemia, que en realidad, pues sí, hay un desfase, un retraso académico, pero aprendieron otras cosas. Aprendieron ellos mismos a estar con ellos mismos. La educación mental que tuvieron los chicos de esa edad, nos van a sorprender en 10 años, te lo firmo. En otras cosas, probablemente no a niveles académicos. ¿No van a ganar premios Nobel? No lo sé. Pero en otros aspectos aprendieron. Y esos skills son los que en el futuro vamos a necesitar para desarrollar los nuevos ChatGPTs del día de mañana, que piensen de una manera distinta. Entonces, unas cosas no matan la otra, siempre se compensa. Lo que nosotros estamos buscando es acceso, llevar educación de calidad, que eso es lo que es complicado. Un modelo que realmente esté certificado que los chicos aprenden, de calidad. ¿Cómo verificas, cómo certificas que los chicos aprendieron de calidad si no están teniendo experiencia de vida? Que ahora me gustaría comentarle al público a qué nos referíamos con experiencia de vida. Nosotros nos medimos con los outcomes, cómo salen los chicos y por externos, ¿no? Exámenes externos como el Ceneval, como el EGEL, y con los empleadores. Los empleadores que dicen, oye, tu chico sabe hacer las cosas o no. Yo quiero chicos del UVM, yo quiero chicos del Unitec. Así es como nos medimos. ¿Y cuánta empleabilidad alcanzan nuestros estudiantes? 8 de cada 10 chicos que salen de nuestras universidades consiguen empleo en lo que estudiaron. Y eso no lo puede decir prácticamente ninguna universidad privada de este país. Eso es outcome. Eso es movilidad. Eso es darle acceso a educación de calidad. La educación de calidad no sirve de nada si no es para algo. Y los chicos buscan empleo. Es que yo creo que hoy en día, además de la parte científica o parte técnica, la parte humana, claro, que se ha perdido, las carreras de humanismo, incluyendo civismo, que ya no lo dan en las primarias, que yo creo que es esencial, aunque era aburridísima la clase de civismo, al final de cuentas se quedó grabado en mí y en mis compañeros lo que es la educación, lo que es el respeto, lo que es el comportarse, lo que es vivir en una sociedad y la importancia de la sociedad. Y nunca voy a olvidar que el maestro decía, la base de la sociedad empieza en la familia. Esa es la primera sociedad, y de ahí en adelante se van formando otras sociedades y la gran sociedad del mundo. Yo eso lo aprendí en primaria. Y mira que era yo irreverente, flojo, vago. No te creo, irreverente sí. No, vaguísimo, era yo un vago profesional. Lo que pasa es que tenía muchas habilidades, ¿me explico? Y al final de cuentas, pues pasaba el examen que sea con 6, porque además me aburría. No, me aburría de las clases muy rápido. Yo tenía 20 minutos de concentración, teniendo ADD y hiperactividad, pues ya te imaginarás cuánto me duraba, ¿no? Entonces, como hay un alto porcentaje de la población con esos síntomas de ADD y de disautonomía vagal, que el estar sentado te hace que te desmayes, porque tu cuerpo necesita movimiento. No sé si habían oído eso de la disautonomía vagal. Como sí, te ponen en una cama y te invierten para detectártelo, ¿no? Te inclinan 30 grados aproximadamente, sí, y es cuánto tardas en desmayarte. Y toda la población del mundo se va a desmayar. Nada más es, si tú tardas 5 minutos o 10 minutos o 20 minutos, eres disautónomo vagal de... Yo era vagal como era por origen, por eso me dieron... Y además disautónomo, ¿no? Entonces, sí, claro, necesitaba yo aire, sentarme cerca de la ventana, pero además inquieto, pero además ADD, pero además con dislexia. O sea, hay muchos niños así.
y los maestros no lo entendían, y yo creo que no siguen sin entenderlo. Al menos que ellos con un certificado del médico le digan, no, pues mira, mi hijo tiene todo esto, ¿no? Y a ver cómo lo atiendes, o a ver cómo lo manejas. Te van a decir, como en una escuela que fue mi hija aquí en Coajimalpa, que es especialista, esa es otra hija, que es igual a mí, que eran especialistas en niños con ADD, y bueno, resultó que era mucho más compleja, y terminó corriéndola porque no se adaptaba a la escuela, ¿no? Porque era ADD Plus. Exacto, no podemos con tu hija. Bueno, pues es tu problema, ¿no? O sea, no le enseñes lo tradicional, enséñale lo nuevo. Y ahí es a donde voy, a la parte de experiencias de vida, Álvaro. Y platicamos hace un momento, estas universidades como la de Presidio, donde mi hija estudiaba, o la Universidad de Minerva, que el profesor, el maestro, el doctor Pisitelli, Alejandro Pisitelli, que es un argentino, filósofo, especialista en educación disruptiva, y ojalá un día lo conozcas y podamos invitarlo aquí al programa o por Zoom. Él habla de esta escuela, Minerva, la Universidad de Minerva, que selecciona a, no sé, 100 o 200 chicos de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferentes niveles socioeconómicos. Puede llegar el niño Kennedy, o el niño Rockefeller, o el niño Trump, o el niño Pérez, o Warman, que no tiene los recursos de un Trump, y si él tiene buen nivel académico, es de los excelentes académicos en lo que ha hecho, puede entrar a la escuela, no importa cuánto dinero tengas, porque además es gratis. Sí. Entonces van, obvio, están financiados por diferentes instituciones que están impulsando estos planes de investigación y de desarrollo para ver cómo funciona el tipo de educación disruptiva, y lo que ofrecen es que viajan 6 meses al año a diferentes ciudades y países. Entonces van todos estos 100 o 200 alumnos a la India, y vienen a México, y van a Puerto Escondido, y estudian en Puerto Escondido, pero igual estudian en Perú, pero igual estudian en Malasia, que en Nueva York, y viven 6 meses ahí, aprenden la cultura, la educación, la religión, el comportamiento social, y llevan, por supuesto, clases, estudios científicos, ¿no? Materias materias exactas. Pero la experiencia que obtuvieron, el poder trabajar en grupo, el poder utilizar tu libro, no les prohíben leer en clase, no les prohíben investigar en internet, Google o por ChatGPT. Oye, dame por cómo se hace un micrófono, ¿no? ChatGPT te va a decir en 5 segundos qué es qué es un micrófono, pero aprenden a hacerlo y aprenden a trabajar en grupo, y eso es lo que, como se ha perdido en la nueva sociedad, de lo que se va a necesitar desde mi punto de vista, Bernardo. Sí, y ahí entra la pregunta del alcance, ¿no? ¿A cuántos chicos realmente puedes hacerles y darles esa experiencia? Desde el punto de vista digital, tú podrías llevar esa experiencia de una manera distinta. Uh-huh. Imagínate que tienes una clase en todos tus campus, nosotros tenemos 39 planteles, en donde estás tomando una clase con un profesor en India, y la misma universidad en India está tomando exactamente la misma clase que todos tus chicos acá. Y luego tienes un profesor en España y otro en Estados Unidos. Y los chicos están interactuando con estudiantes de otros países. Y eso, solamente gracias a las herramientas tecnológicas que hoy tenemos, nos puede dar esa experiencia y darle acceso a personas que normalmente no tendrían el acceso a tener esas experiencias con otras culturas. Y ahora, piénsalo no solamente en nuestros planteles, piensa lo que esté en su casa o en el internet café de su colonia. Podemos llegar a eso. ¿Sabes? Yo creo que el problema nace en California, desde mi opinión. Me parece que toda esta generación de Silicon Valley secuestró la palabra disrupción. Una de las primeras cosas que aprendí cuando hice una especialización de marketing en Kellogg, pasa un profesor que escribe el libro sobre innovación y dice, el problema es que todo el mundo piensa que innovación es un nuevo producto. Si la innovación no, la innovación son 12 ejes que tienen que ver con procesos, tienen que ver con mercado, tienen que ver con alcance. Y creo yo, ahí se las pongo como bomba, yo que aparentemente soy el abogado del diablo hoy, que es esta continua confusión de que
vamos a hacer disrupción a través de tecnología digital. Yo creo que la disrupción está en donde dices. Yo creo que la disrupción está más en el buque de guerra Moctezuma de la Escuela Naval de México, que agarra unos chavos y les cambia la vida porque se los lleva por todos los mares a sobrevivir en un buque de velas. Debe ser una experiencia, digo, francamente, estaría padre invitar a un egresado de ahí. Yo creo que la disrupción está en la experiencia y creo que lo digital es una de las cosas que facilitan esa experiencia, que te permiten tomar un semestre con el hermano de Elon Musk como maestro, por ejemplo, que te permiten, precisamente porque puedes estar en digital, viajar a Malasia, tener una semana de experiencia con gente allá, pero al mismo tiempo tomar clases aquí. Y creo que ahí estamos lejos de hacerlo todavía en educación. Seguimos tratando de reemplazar el aula con el espacio digital, seguimos hablando de alcance, cuando lo que deberíamos de hacer es modelos mixtos, sociales, experimentales y digitales. Eso es lo que yo creo. Mira, en Finlandia, que es hoy el número 1 o número 2 de más alto nivel, tú lo sabes, en educación, de haber sido el 160 y tantos. O sea, y también es al que le estamos copiando educación, porque también a Suecia le estamos copiando salud. No, más bien a Suecia les vamos a mandar el sistema de salud mexicano para que sea igual al de México, y por eso el de México será igual al de Dinamarca. Ok, perfecto. O sea, eso es lo que no entendiste en la explicación que dio ya sabes quién. Exactamente. O sea, vamos a tener la misma educación, el mismo sistema de educación, de salud que en Dinamarca. Pero los vamos a mandar al IMSS, a López-Gatell y a todos ellos los vamos a mandar para es innovación inversa. No vamos a mejorar nosotros. No, ellos van a retrasarse. Okay, eso es, ese es el chiste. Okay, excelente. Y fíjate, este sistema de educación de Finlandia, que era terrible, atrasadísimo, en 20 años, en 15 años se volvieron el número 1. ¿Qué hicieron? Acortaron los tiempos de clases, cambiaron el no poder utilizar un libro. Primero cambiaron los espacios. Entonces, antes de estar en una biblioteca clásica donde nadie puede hablar, hicieron salas como estas, pero con sillones, pero con juegos, pero con cafetería, pero con computadoras y con literas así loquísimas. Entonces, tú querías estudiar con tus amigos, pero quieres estar allá arriba en la litera, acostado, leyendo, puedes hacerlo. Quieres estar en el playground, o en el piso con tus cuates, armando o trabajando o escribiendo, porque a los chavos les encanta sentarse en el piso, puedes hacerlo. Ellos dijeron, quitemos horas de estudio para que haya horas de convivencia y estudio. Entonces, no hay tareas, quitaron las tareas, sales de la escuela y te dicen, bueno, vete con tus amigos, haz este trabajo con tus amigos. Entonces, ya no tienes que ir a estudiar a tu casa, y que si te distraes y si tienes ADD, entonces pues no te concentras, piensas en 25 cosas, suena el teléfono, pasa tu hermano, yo qué sé, ¿no? Ahí trabajan en grupos, se van a jugar, trabajan en un jardín o trabajan en la escuela si no tienen instalaciones buenas en casa o grandes, porque ya los departamentos son muy chicos, y se convirtieron en el número 1 del mundo. ¿Y qué hace Finlandia? Grandes científicos, grandes médicos, grandes humanistas, grandes de todas las carreras. Esa es una educación disruptiva. Lo mismo está pasando con Singapur. Singapur, además de ser una economía de las más importantes del mundo en los últimos 20 años, era peor que en México en el sistema educativo. Hoy está en el 1, 2, 3 o 5, 1, 2, 3, 4, 5 del mundo, cambiando su sistema educativo, cambiando esa plataforma. Hay que dejar la clásica escuela francesa o inglesa, rígida, monárquica, donde el reglazo por copiar, el reglazo por hablar, el que tienes que esconder, que no hay nada más divertido que ver a las alumnas en el acordeón en la pierna, ¿no? Como descubriéndolo, como si nadie lo supiera, ¿no? Que se graban, entonces, bueno, como hoy... si fueran la primera generación en hacerlo, ¿no? Exacto, pero hoy con el tema de no te puedo agredir, enséñame la pierna, ¿qué haces, no? Porque los derechos humanos y te copian. Yo era un experto en hacer acordeones. Y entonces me aprendí. Y ya llegaba y ya me lo sabía. Pero era experto en hacer acordeones chiquititos, con una letra chiquitita. Fíjate lo que te voy a decir. Nunca hice acordeones. Pues no sabes de lo que te perdiste. Pero porque tenía los ojos muy chicos.
Entonces, yo no tenía mayor necesidad de acordeón, porque con que le sonriera el profesor podía ver lo que yo quisiera. Ahorita te sonríe y no sabes qué estoy viendo. Claro. Así he hecho cualquier cantidad de maldades en mi vida. Rápidamente descubrí que no necesitaba acordeón. ¿Tú hiciste acordeones, Bernardo, alguna vez? No lo recuerdo. No, porque entonces le van a decir que copió su tesis y lo van a mandar con Yasmín. Bueno, no. ¿Qué crisis? Eso es terrible. Fíjate lo que significa, hablando desde el punto de vista educativo, que una ministro haya copiado su tesis, su doctorado y vete a saber qué otras cosas más. Porque ya es recurrente, ya no fue una casualidad, ya es recurrente. Si no fue una inmadurez. Exacto. Que eso, lo que yo discutía con Alicia es una cosa que te equivoques en la universidad, que tengas un mal ejercicio de criterio, a todos nos ha pasado. Pero tener un error ya en doctorado, donde digo, no conozco su vida, pero asumo que como todos los doctorados tuvo un año sabático para preparar su doctorado, como normalmente sucede en los doctorados, tú, Bernardo, nos podrás decir. Pues entonces quiere decir que fue una violación más grave de los niveles éticos, morales, en mi opinión. Pero es terrible que uno, lo hagas copiando. Todos copiamos. Yo sí copié, mucho. Sí compré exámenes. Claro, hasta que corrieron al prefecto que me vendía los exámenes a 10 pesos, ¿no? Y hasta que el maestro se dio cuenta que teníamos todos el mismo examen y nos tronó a todos, ¿no? El maestro Asdrúbal, de matemáticas, que nos hacía cargar el baldor y que nunca lo usábamos. El baldor. Sí, pero llevando a esto, ¿no? Lo que decías de disrupción. Hoy, ¿quién te dice que un chico le pides un ensayo y no le está pidiendo a ChatGPT que se lo haga? ¡Qué bueno! ¿No? ¡Buenísimo! Ahora, también hay herramientas y las universidades tenemos que tener acceso a esas herramientas para detectar quién lo está haciendo de esa manera. Lo que te interesa el chico más allá del ensayo es su pensamiento crítico, desarrollarle ese pensamiento crítico. Hace un par de programas alguien nos dijo, y yo le he robado esa frase, decía, a ver, ¿qué ingeniero vas a contratar? ¿El que viene con calculadora o el que viene con lápiz y papel? Para mí eso es ChatGPT. Yo prefiero contratar a alguien que sabe usar la calculadora, a alguien que no. A mí me parece que si las escuelas están teniendo problemas con ChatGPT es porque el examen es malo, es claro, porque la pregunta es mala. Te tienes que adaptar a esas nuevas... Lo van a usar. Y luego también puedes... O sea, ya el mismo Microsoft y OpenAI te da la herramienta para encontrar si ese texto salió de ahí o no. Claro, o sea, te van a decir, sí, mira, lo hizo de tal IP... por supuesto, tal día, tal hora. Eso ya existe y eso ya se tiene. Entonces tú puedes identificar plagio así. Pero ¿qué tal ahora, si tú haces? Pero lo importante es que lo usen, que utilicen su criterio y hagan refraseo de algunas cosas, lo pongan lo que ellos creen, no lo que dice. Y ahí está el aprendizaje. Entonces, mira, es lo que tenemos que incitar. Yo estudiaba con una enciclopedia que se llamaba UTEA. Eran 25 tomos, color café, pesaban muchísimo, los teníamos ahí en la biblioteca de la casa. Y yo cada que tenía que hacer un trabajo de ciencia o de historia, recurría a la enciclopedia. Porque ni modo, pues, si lo dijo la maestra, no lo oí. Y si no lo oí, no existió, ¿no? Como la canción de Thalía. Entonces, ¿qué? Seguramente la maestra tenía información también de una enciclopedia, porque pues, las maestras estudian. ¿Y de dónde estudian? Pues de enciclopedias o ahora de internet. Entonces sacan la información, la resumen, le dan la vuelta, le dan su interpretación y te la enseñan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hoy se llama ChatGPT, antes se llamaba Enciclopedia Británica, antes se llamaba... Y antes eran las monografías que ibas a comprar en la farmacia. Exacto. Yo no le veo el problema a eso, o sea... Al revés. Te da el acceso mucho más rápido claro, a aprender algo. Eso está maravilloso. Ahora, ¿cómo lo utilizas de nuevo para empujar ese pensamiento crítico en cada uno de los estudiantes? Hay que empezarle a enseñar a los chicos y a los adultos que hay que tener la honestidad de decir, sí, utilicé ChatGPT para sacar esta información, pero le di la vuelta y lo aumenté esto. No quieres decir que ese texto es tuyo, que ese cuento que escribiste para tu carrera de escritor es tuyo, o que esa tesis es tuya. ¿Por qué no decir, libro de cuentos para niños by Juana Pérez, ChatGPT? Utilizando ChatGPT. O asistido por ChatGPT. O asistido. O mi tesis asistidas por ChatGPT. Mira, si la maestra hubiera dicho, si la ministra hubiera dicho, yo hice esta tesis basándome
en toda esta bibliografía de otras tesis, no habría ese problema. Claro, no hagas una copy-paste. Mira, a ver, todos aquí, yo creo que vivimos, si no presencialmente cerca, la taquimecanografía, ¿no? Y mi hermana, a mí ya no me tocó, pero mi hermana tenía que llevar la máquina de escribir en la escuela. Me acuerdo muy bien, me acuerdo que la cargaba y le pesaba y todo. Entre mi hermana y yo no hay tantos años, pero me acuerdo que a mí ya no me tocó. Para mí sería tanto como un maestro llegara hoy y te dijera, no, si no está hecho en máquina de escribir, tu trabajo no está bien hecho. A ver, existe Word por algo, es mejor que la máquina de escribir. ChatGPT, pues lo único que hay que hacer es decir, a ver, en realidad ya no tiene y... ni que escribir, o ya le puedes dictar a la computadora. Ya les puedes dictar. Bueno, yo dicto mis columnas, Yo dicto mis columnas. Y es más, hasta lo puedes pedirle a ChatGPT, te lo reescriba de una manera todavía más... Es correcto. Elocuente, mejor. Yo tenía a Susi, no? que era mi secretaria durante 20 años, que yo le dictaba mis columnas. Yo escribía diario en El Heraldo, diario en El Universal, anteriormente diario en el Sol de México, 35 años escribiendo diario columnas de estilos de vida, que de vinos, que de coches, que de fiestas, de lo que quieras, ¿no? Comida, etc. Entre mi dislexia, mi disautonomía, mi ADD, pues pongo una letra por otra, ¿no? Y todos mis textos tenían errores. Pero no eran errores porque no supiera cómo se escribía. No era un error de ortografía, un error de sintaxis. Era un error de dedo porque pongo la D por la C, ¿no? Estoy escribiendo, además, escribo de dedito. Ahora ya medio escribo viendo así como para arriba y para abajo. Ni modo, no tuve clases de mecanografía, ni menos aún de taquigrafía, pero Susi sí. Y era una herramienta, Susi. Entonces, yo le dictaba. Le compré la primera máquina, que era una Brother, que tenía una pantalla y un disco de creo que 256 megabytes, que era una memoria menor que la de un celular. Lo pasaba, lo corregía en la pantallita, salía limpio y lo mandaba. Fin del problema, es lo mismo. Ahí vamos a llegar. Si no, ¿para qué sirven las computadoras? Sí, claro. ¿Cómo le van a hacer las universidades? Yo creo que ese es el reto. Yo creo que la disrupción no es clases remotas, es mi forma de pensar. Para mí la disrupción es cómo logramos entregar mejores seres humanos, especialmente en un país que le urge. Necesitamos más humanismo. Necesitamos más humanismo, estoy de acuerdo. Pero un humanismo verdadero, no un humanismo discursivo de conferencia de prensa en la mañana, ¿no? Claro. Ni de que te traten de inculcar una teoría marxista como está ahora en los libros de texto. Me parece terrible esa adoctrinar a los chicos de la teoría marxista. ¿A cuenta de qué? No, porque ese es el nuevo sistema de educación de este sistema o de este gobierno. Si sabes eso, ¿no? Sí, claro. O sea, eso me parece terrible. ¿Por qué adoctrinar ni ninguna religión, ni ningún adoctrinamiento político? Hay que enseñarles a ser neutros. Cuando crezcan, que escojan lo que quieran ser. Claro. Y yo te sigo, ¿no? Lo que dices es, la disrupción en la educación tiene mucho más allá que ver con el modelo académico. No es un tema de tecnologías o herramientas, que las necesitamos y nos urgen implementar de manera correcta en el modelo académico que hoy tenemos y existe. Sí, ¿no? Sobre ese nos tenemos que adaptar. ¿Sí? Y darle las mejores herramientas a nuestros estudiantes para que aprendan lo mejor posible. Que la calidad académica exista. Esa es la labor hoy. Pero yo estoy de acuerdo contigo, que el modelo académico del futuro tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que ser más humano, tiene que desarrollar habilidades completamente fuera de lo que hoy es académico, ¿no? Los programadores del futuro tienen que pensar, es un lenguaje hoy que deberían de aprender más que el inglés. ¿Qué hace un programador? Además de utilizar el lenguaje que la computadora entiende. Es un creativo. Al final, el programador es un creativo que habla un lenguaje que tú y yo no conocemos. Y que escribe cómo debe de verse algo. Crear de cero algo que en las plataformas digitales exista. Para que tú le puedas dar clic al botoncito del teléfono y se abra para que tú hagas una llamada. Todo eso es programación. Sí, creo que se parece más a letras, ¿no? Claro, o sea, cayó en ingeniería, pero yo de repente siento que los programadores son artistas, ¿no? Para mí sí. Yo no conozco lo que hace un programador hasta ahora que me dijeron, búscate un programador
un ingeniero programador y que estoy solicitando al IPN, al Instituto Politécnico Nacional, un ingeniero para que esté de pasante, a punto de terminar la carrera, para programar mi nueva página y programar todo lo que quiero hacer. No lo he encontrado, pero... Ya te digo yo, nosotros tenemos también educación continua donde buscamos desarrollar y certificar, porque los tienes que certificar a los programadores, y nos los roban por todos lados. Hay empresas que vienen con nosotros y dicen, todos los programadores que saques, entrégamelos, porque hoy es una necesidad en cualquier parte. Y además, en Estados Unidos, estamos tan cerca de México, Estados Unidos les urgen programadores. Van a contratar programadores a India, a China, y los contratan de manera remota. ¿Y por qué México no? La cantidad de programadores que nosotros podemos sacar. ¿Cuántos grandes egresados de la Politécnico, de la UNAM, de la misma UVM y Unitec tenemos? Que simplemente hay que certificarlos. Tendríamos una fuerza laboral espectacular, que es el futuro. Yo creo que ese puede ser el futuro de México, porque en nuestro país siempre tuvimos hasta hace muy poco, hasta hace 12, 15, 18 años, el reconocimiento de México e ingeniería. Ingenieros en obra civil, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de todo, man. Yo le decía a mis hijas, pueden hacer lo que quieran mientras sea ingeniería. No, por supuesto ninguna me hizo caso. Claro. Pero yo realmente, ya luego la grande me dijo, debía haber estudiado ingeniería, porque la manera de pensar de los ingenieros es distinta, la manera de resolver. Cierto. Sistémica, punto. Pero se cayó ese impulso al estudio de ingeniería. Hoy viene otra vez, se está dando. Sí, fíjate que eso, nosotros vemos, ¿no?, todos los años las tendencias de las nuevas generaciones, donde se están. Obviamente la gastronomía es un boom enorme que está llegando. Salud siempre ha sido una industria, y ahora con la pandemia pues reventó un poquito más. Te diría, mucha gente está buscando educarse en salud, ¿no? Por la pandemia eso reventó. Y los ingenieros se han mantenido flat. Todos los años México desarrolla prácticamente la misma cantidad de ingenieros. Qué curioso. Lo que sí es que están saliendo mejor preparados, porque las universidades que otorgan buenas ingenierías son pocas. Tienes las grandes públicas de gran renombre y solamente las universidades premium privadas, porque dar una buena ingeniería no cualquiera, y eso te diferencia. Quiere decir que las universidades que no son tipo VM, tipo Unitec, que yo estudié un año en el Unitec, déjame decirte. Con razón pienso tanto. Luego se nota. Oye, luego. Pero les voy a decir a todos los alumnos del Unitec, me hice cuate del maestro de contabilidad, José Antonio Aguilar, que es un gran empresario de bienes raíces, era mi maestro. Y como yo hacía fiestas en el Quetzal, manejaba relaciones públicas con mis columnas y todo eso del Quetzal, de forma externa, entonces lo invitaba yo a las fiestas del Quetzal. Me dice, mira, tú para contabilidad no sirves. Pero vas a pasar. Fiestas, pero vas a pasar, ¿no? Porque lo tuyo no es esto. Y claro, al año dije, ya, ¿para qué sigo estudiando administración? Sí, no te vería de contador. No, hombre, imagínate. Soy malísimo. Oye, pues, Bernardo, yo me podría pasar todo el día platicando de disrupción en educación contigo. Te quiero agradecer que estuvieras en el espacio. Muchísimas gracias. Conmigo. Muchas gracias. Y pues el tiempo es lo que es, mi querido Eddie. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, y hay que dar los datos y a Bernardo, por supuesto, y hay que dar los datos de donde la gente que nos escucha puede aprender más de educación disruptiva, donde pueden obtener acceso a las universidades para poderlas hacer en línea o físicamente, como VM, que es gran universidad, Unitec, etcétera, ¿no? Eso es una buena idea, Bernardo. ¿Cómo le hacen para localizarte o para investigar más? VM.mx está toda la información, desde la preparatoria, licenciaturas, ingenierías, salud, posgrados e educación continua. Y Unitec MX, donde también tenemos la preparatoria, licenciaturas y posgrados. Qué buena onda. Te felicito bien por usar el dominio.mx, ¿no? Estamos de repente una visión tan anglosajona que te hubieran dicho unitec.com. Bien hecho por eso. Yo me salvé y hice eddiewarman.tv. Pues sí, esa es otra forma de hacer.
Oigan, pues bienvenidos a los dos, muchísimas gracias. Eddie, otra vez, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este podcast. Así es, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Cuídense. Gracias.